Saludos a todos. La identificación de gestantes con riesgo obstétrico es una parte importante de una buena práctica médica. Su objetivo es dar atención diferenciada y multidisciplinaria a gestantes con enfermedad médica o quirúrgica asociada al embarazo y que con ello se logre minimizar las complicaciones materno-perinatales que puedan ocurrir, entre las que tenemos la hipertensión, la diabetes mellitus y las cardiopatías. Te invitamos a que relaciones los conocimientos aprendidos en clínica y que ahora podrás aplicarlo a la mujer gestante que presente estas patologías. Del diagnóstico precoz y el manejo adecuado dependerán los resultados que tendrás como médico integral comunitario. Durante el transcurso de esta semana aprenderás la clasificación de los trastornos hipertensivos gravídicos. Podrás diferenciar cuándo se trata de una enfermedad crónica preexistente y cuándo es producida por el embarazo. Relacionarás lo aprendido sobre las anemias, sus alternativas terapéuticas y lo más importante, que es su profilaxis durante el periodo gestacional. Reconocerás las diferentes formas clínicas de las infecciones urinarias, así como su tratamiento. Conocerás las manifestaciones clínicas y la clasificación de las cardiopatías, su riesgo y pronóstico. Incorporarás a los conocimientos previos sobre la diabetes que ésta también se asocia o debuta durante el embarazo y cuáles son los pilares para su diagnóstico, manejo en el área y los momentos de remisión. Recordarás las enfermedades infecciosas y establecerás el pronóstico y riesgos de las mismas durante el periodo gestacional. Los trastornos hipertensivos durante el embarazo corresponden a un grupo de patologías propias del embarazo o que concomitan con este, y que el signo cardinal es la hipertensión arterial. La incidencia reportada es de alrededor de un 10 a un 12% y siempre que se realice su diagnóstico es un signo agravante, al tener repercusión directa sobre la morbimortalidad materno-perinatal. La enfermedad hipertensiva gravídica se clasifica según la OMS en preeclampsia-eclampsia, hipertensión arterial crónica, hipertensión arterial crónica con preeclampsia-eclampsia sobreañadida e hipertensión gestacional transitoria o tardía. Se considera que existe hipertensión en el embarazo cuando se presenten cifras de TA arterial de 140/90 milímetros de mercurio o más en 2 tomas consecutivas con 6 horas de intervalo. Cuando la TA es 160/110, no es necesario repetir la toma. Aumento de la presión sistólica de 30 milímetros de mercurio o más y de 15 milímetros de mercurio o más de la presión diastólica. Tensión arterial media de 105 milímetros de mercurio o más. Y aumento de 20 milímetros de mercurio de la tensión arterial media sobre los valores iniciales. La preeclampsia y la eclampsia son estadios de una misma enfermedad. La diferencia estriba en la presencia de convulsiones o coma en la eclampsia. La preeclampsia es una afección propia del embarazo que ocurre después de las 20 semanas de gestación, durante el parto o el puerperio, que se caracteriza por un aumento de la TA igual o mayor de 140/90 milímetros de mercurio, con proteinuria mayor que 300 miligramos por litro en 24 horas, y o edemas en miembros superiores, inferiores y cara, que puede evolucionar hacia las formas severas. De su fisiopatología, sabemos que es imprescindible la existencia de un trofoblasto activo y un terreno de riesgo. Existen múltiples hipótesis etiopatogénicas,
entre las que tenemos una mala adaptación inmunológica, la isquemia placentaria, el estrés oxidativo, la susceptibilidad genética y la disfunción endotelial. La teoría más aceptada es la de Friedman, la cual debe revisar en la bibliografía de su CD de estudio. La diferenciación de la preeclampsia en grados leve y grave es clásica y útil con fines didácticos, pero la misma debe ser considerada siempre una enfermedad grave, ya que es una enfermedad impredecible, potencialmente mortal y con manifestaciones multiorgánicas. Para realizar el diagnóstico precoz de preeclampsia debe tener en cuenta que el médico es quien debe descubrir la enfermedad. Lo primero en llamar la atención es el edema de los miembros inferiores, el aumento de volumen de los dedos de las manos y a veces de los párpados, el aumento brusco de 0,75 kilos por semana o exagerado de peso puede ser el signo más precoz. La proteinuria es un signo tardío y debe ser menor de 2 gramos en 24 horas. Y las cifras de TA deben ser inferiores a 160 por 110 milímetros de mercurio. La conducta comunitaria está orientada hacia su profilaxis, descubrir los factores de riesgo y encontrar y tratar los signos iniciales, así como las formas ligeras para evitar el desarrollo de las formas más graves. Una vez realizado el diagnóstico, se debe ingresar la gestante en el hospital, ya que la única solución definitiva es la extracción del trofoblasto. Identificarás los factores de riesgo, teniendo en cuenta los métodos predictivos tanto clínico como de laboratorio en la clase práctica correspondiente a esta semana, y la profilaxis a realizar en la comunidad debe estudiarlo por su CD. Los signos de agravamiento de la preeclampsia son cifra de TA mayor o igual a 160 con 110, proteinuria mayor de 2 gramos, aumento de la tensión arterial sistólica y diastólica de 60 y 30 milímetros de mercurio respectivamente sobre los valores basales al inicio del embarazo, oliguria, aumento del ácido úrico, trastornos neurológicos, disturbios visuales, gastrointestinales, renales, edema pulmonar y otros, crecimiento intrauterino retardado y oligodramios. Estos pacientes requieren hospitalización inmediata y se indica antihipertensivo si la presión diastólica es mayor o igual que 110 milímetros de mercurio. El de elección es la hidralazina por vía endovenosa y el sulfato de magnesio para evitar la eclampsia. Las medidas generales y terapéuticas que se deben realizar ante una preeclampsia con signos de agravamientos y la eclampsia deben estudiarlas en la bibliografía que aparece en su CD de estudio. El diagnóstico de hipertensión gestacional se realiza cuando la gestante presente cifras de tensión arterial de 140/90 al final del embarazo, parto o en el puerperio, sin ningún otro signo. El mismo se hace después que se ha descartado la presencia de proteinuria y no exista morbilidad materna o fetal. Es de exclusión. La gestante con este trastorno hipertensivo debe ser seguida con una frecuencia semanal y se debe tener en cuenta la toma de tensión arterial, el incremento de peso, la presencia o no de edemas patológicos, así como la realización de complementarios para detectar alteraciones en la función renal, hepática, en la coagulación y del crecimiento y bienestar fetal, con el propósito de confirmar su diagnóstico nosológico y diferencial, ya que si aparece alguna irregularidad debe reevaluarse como preeclampsia, cambiando así su conducta y pronóstico. Se realiza el diagnóstico de hipertensión arterial crónica cuando existe el antecedente pregestacional, cuando se inicia antes de las 20 semanas de embarazo. La que aparece después de las 20 semanas
con factores de riesgo de hipertensión crónica y cifras de tensión arterial iniciales de 120,80 milímetros de mercurio. Si persiste más allá de las 6 semanas del parto y si presenta una vasculopatía hipertensiva. Se diagnostica una preeclampsia sobreañadida a la hipertensión arterial crónica cuando se produce un incremento de la tensión arterial sistólica de 30 milímetros de mercurio o 15 en la tensión arterial diastólica, más proteinuria y o elevación del ácido úrico, un aumento de 20 milímetros de mercurio de la tensión arterial media, el incremento brusco de la tensión arterial previamente controlada, la aparición de trombocitopenia y o alteración de las enzimas hepáticas, el empeoramiento del fondo de ojo, de la función renal o la aparición de edemas patológicos. Esta forma de enfermedad hipertensiva gravídica es la de peor pronóstico materno-fetal y la única solución es la interrupción del embarazo en el momento adecuado, teniendo en cuenta el estado materno-fetal. Los factores de riesgo de la gestante con hipertensión arterial crónica que empeoran el pronóstico del embarazo son edad mayor de 35 años, historia de hipertensión mayor de 15 años, muerte fetal o neonatal inexplicable, hipertensión arterial severa en embarazos previos, presión diastólica mayor o igual a 85 o presión arterial media mayor o igual a 95 después de las 12 semanas, crecimiento intrauterino retardado en embarazo previo, obesidad, diabetes mellitus e historia de hematoma retroplacentario. La conducta comunitaria de la hipertensión arterial crónica se determina en consulta de riesgo reproductivo para suspender droga teratogénica, identificar los factores de riesgo y determinar la conducta y el pronóstico. La detección precoz de los factores de riesgo debe conllevar acciones de educación y promoción eficaces para disminuir el daño, que es el objetivo principal de la consulta de riesgo preconcepcional. La conducta comunitaria además incluye el control prenatal cada 2 semanas hasta las 32 a 34 semanas y luego semanal hasta el término. A las 40 semanas se debe ingresar. Realizar pruebas de bienestar y biometría fetal en dependencia del riesgo de hipoxia. Estudio de la hipertensión arterial primer y tercer trimestre como mínimo e indicar PTG en el tercer trimestre. Se sugiere comenzar el tratamiento hipotensor cuando las cifras de tensión arterial diastólicas sean mayores o igual a 100 milímetros de mercurio o en los casos de riesgo elevado con cifras diastólicas de 90 milímetros de mercurio. El hipotensor más usado es la alfametil-dopa, no excediendo la dosis de 2 gramos. Mantener el tratamiento previo menos los fármacos contraindicados, los cuales debe revisar en su CV. Los criterios de ingreso hospitalario son imposibilidad de controlar la presión arterial diastólica por debajo de 100 milímetros de mercurio, hipertensión arterial crónica severa con riesgo elevado, sospecha o evidencia de preeclampsia sobreañadida, alteraciones de los complementarios relacionados con el estudio de la enfermedad hipertensiva o de las pruebas de bienestar fetal, sospecha clínica y ecosonográfica de crecimiento intrauterino retardado, teniendo en cuenta la importancia y repercusión de la enfermedad hipertensiva gravídica en la morbimortalidad materna perinatal. Se realizará un taller y para el mismo debe estudiar el contenido por la bibliografía básica y complementaria que aparece en su CV. La anemia es la más frecuente de las enfermedades que puede coincidir con el embarazo o ser producida por este, ya que las necesidades para el desarrollo del feto y la placenta
aumentan el consumo de hierro elemental. Se asocia al bajo peso al nacer, la prematuridad, muerte fetal y perinatal, así como mortalidad materna. Se considera como anemia durante el embarazo cuando la cifra de hemoglobina está por debajo de 110 gramos litro de sangre y el hematocrito menor que 33%. La Organización Mundial de la Salud la clasifica en anemias leves de 100 a 109 gramos litro, anemia moderada de 70 a 99 gramos litro y anemia severa menos de 70 gramos litro. Las anemias que acompañan al embarazo pueden ser clasificadas en dos categorías: las directamente relacionadas con la gestación, como la ferropénica, la megaloblástica y la hipoplásica, y las que no guardan relación directa con ella, entre las que tenemos la anemia por hematíes falciformes y otras anemias hemolíticas que complican la gestación. El 95% de las anemias durante el embarazo se producen por déficit de hierro, y a ella nos referiremos por ser las más frecuentes. Por lo regular son asintomáticas. Puede observarse palidez cutánea mucosa y cierta tendencia a la fatiga. Las formas más severas presentan un síndrome anémico dado por laxitud, cansancio de muerte, irritabilidad, astenia, nerviosismo, cefaleas, anorexia y otros. El tratamiento profiláctico se realiza con la ingestión de 60 miligramos de hierro elemental por vía oral desde la primera consulta prenatal. El patogénico, tratando de encontrar el agente causal, y el curativo con la ferroterapia. La vía oral es la de elección, siempre que sea posible, en dosis de 600 a 1200 miligramos por día, media hora antes del desayuno, almuerzo y comida, y nunca acompañados de té, café, leche o huevo, que interfieren en su absorción, además de la administración de 100 miligramos de ácido ascórbico diariamente. El tratamiento debe ser mantenido hasta por lo menos 2 meses después de normalizado el hematocrito y la hemoglobina. La vía parenteral intramuscular para la administración del hierro sería necesaria en las circunstancias siguientes: intolerancia gástrica al hierro oral, que esté contraindicada su administración, como en la gastritis, úlcera, diverticulosis y otras afecciones digestivas, que exista falta de respuesta al tratamiento oral, en el síndrome de mala absorción intestinal, y anemia igual de 85 gramos litro en las últimas 6 semanas de gestación. Las condiciones básicas para la utilización del hierro por vía parenteral son: una cifra de hierro sérico baja, realizar el cálculo de las necesidades de hierro y no exceder la dosis total de 2000 miligramos. Los productos comerciales, el cálculo de las dosis y técnicas de administración del hierro parenteral debe estudiarla en la bibliografía de su CD. Los criterios de remisión de las embarazadas anémicas son: hemoglobina inferior a 85 gramos litro, cuando la anemia es intensa en las últimas semanas de la gestación, o es refractaria al tratamiento ambulatorio oral adecuado, o cuando es hemolítica. Las infecciones del tracto urinario se asocian frecuentemente con el embarazo y llevan implícita una morbimortalidad importante. La infección urinaria es el resultado de la invasión y el desarrollo de bacterias en el tracto urinario, que puede traer consigo complicaciones maternas y fetales. Se pueden clasificar en altas y bajas, y pueden presentarse como bacteriurias asintomáticas, infección urinaria, cistitis y pielonefritis aguda. Además, se asocian frecuentemente a la anemia. En la fisiopatología debemos considerar 3 factores: germen, foco y local. Los gérmenes más frecuentes son los gram negativos, entre ellos la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus.
En cuanto al factor local, debemos analizar el gravídico por la disminución de las gamma-globulinas, los cambios hormonales por el aumento de la progesterona, que disminuye el peristaltismo y favorece el éxtasis y el reflujo vésico-ureteral, y los fenómenos compresivos de la segunda mitad de la gestación. El factor urológico se relaciona con la disminución del riego sanguíneo en patologías como la diabetes, las nefropatías y las obstrucciones del tracto urinario. Por último, debe analizarse si existe un foco en algún lugar del organismo que pueda afectar el sistema urinario por vía hemática, linfática o por contigüidad. Debe considerarse un tratamiento profiláctico erradicando los focos sépticos, evitando la constipación, insistiendo en la ingestión abundante de líquidos, evitar o tratar la anemia, no retener los deseos de orinar y hacerlo hasta completar la micción. Durante el tratamiento médico comunitario deben indicarse las medidas generales como el reposo, la hidratación y el uso de analgésico. Si no es un caso agudo, esperar estudios del cultivo de orina. Para la elección del antimicrobiano deberá tenerse en cuenta que no sea tóxico al riñón, que se difunda por el parénquima renal, que se excrete por el riñón, que no sea teratogénico y que mantenga niveles elevados en la sangre y la orina. Las penicilinas sintéticas orales y las cefaloporinas tienen buenos resultados en estas infecciones, al igual que las sulfas durante el segundo trimestre. Del 1 al 4% de las embarazadas padecen de una cardiopatía. Las lesiones